Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahí en sus boletines tienen todo el bosquejo de la predicación del día de hoy, el punto número 1, 2 y 3. Ahí lo tienen también anotado los versículos de la Biblia para que también ustedes junto conmigo podamos buscar las citas o los pasajes bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Y este tema tiene algo de base, es decir, lo basé en una predicación que una vez dio mi papá. Y esta cita ya lo puse en 3 puntos. Es 3 mitos acerca de la ofrenda. 3 mitos acerca de la ofrenda. Tal vez digan unos, debió de haberlo predicado antes de dar la ofrenda. Pero vamos a ver cuáles son los 3. Entonces, 3 mitos acerca de la ofrenda. Y el primero es, Dios quiere que ofrende para quitarme lo que tengo. Dios quiere que ofrende para quitarme lo que tengo. Bueno, en realidad sabemos que es al contrario, vea. Dios quiere que ofrendes para Él darte más y mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver aquí las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 38. Es la primera cita que vamos a ver. Lucas capítulo 6, versículo 38. Es interesante que cuando se trata de tal vez cosas del mundo, es decir, por ejemplo, cuando uno va a una tienda, cuando uno va tal vez a un lugar de deportes o de entretenimiento, o tal vez a un lugar en el cual se tiene que gastar dinero, ¿no? O ya sea porque tiene uno que pagar algún servicio, o tiene que uno pagar algún bien material. Al final de cuentas, cuando uno va a la tienda y usted compra, usted sale, vea, con cosas, ¿verdad?, en sus manos, ¿verdad?, unas bolsas llenas de productos, ¿no? O tal vez comida. ¿Por qué usted, por ejemplo, les dio dinero a esas personas? Dice, bueno, porque uno dice, ¿qué es lo que usted está dando a entender? ¿Valora más lo que le van a dar o valora más lo que usted le está dando a ellos? Desde el punto de vista cliente, yo estoy valorando más lo que me van a dar que lo que yo voy a dar. Porque si yo valorara más lo que yo tengo, yo no lo voy a dar. Pero entonces yo estoy valorando más eso que me van a dar por el dinero que yo voy a dar. Ahora, en el caso de ellos, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, están vendiendo cosas o están vendiendo comida, porque ¿qué es lo que valoran más? ¿Lo que ellos le van a dar a uno o lo que ellos van a recibir de uno? Ellos van a valorar lo que ellos están recibiendo. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad?, yo no sé por qué el ser humano, ¿verdad?, ya cuando se trata de Dios, ¿verdad?, cuando se trata de la iglesia y todo eso, como que es lo contrario. Como que, ¿verdad?, y todo, y como que me da más así todo. Como que lo que yo voy a dar tiene más valor que lo que voy a recibir. Entonces, uno puede ver aquí claramente qué dice Lucas capítulo 6, versículo 38, para enderezar, ¿verdad?, ese pensamiento erróneo. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 38. Aquí Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento? Dice, dad y se os dará. Es interesante cómo uno dice, primero que Dios te dé y luego tú das. Sino es primero, dad. Y luego dice, y se os dará. Entonces primero es el dar y luego se les va a dar. ¿Qué es lo que se nos va a dar? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, es interesante entonces aquí, ahora el día de hoy, pues ya uno va a la tienda y todos los productos ya están en bolsa, ya están empaquetados, y ya hasta le dicen cuáles son los ingredientes y quién sabe qué y todo eso. Pero en otras partes, y más anteriormente, era de que las personas tenían mucho, ¿verdad?, de lo que uno quería. Vamos a decir que uno quiere frijol. Yo no sé cuáles son lo que ustedes quieren. Frijol pinto, frijol negro, frijol rojo. Vamos a decir frijol pinto, ¿verdad? Entonces usted quiere frijol pinto. Entonces ellos tenían bolsas, ¿no? O uno tenía una bolsa, un saco. Entonces, ¿cómo dice ahí? Dice, da. Entonces uno da. Ya, si uno quiere entonces los frijoles pintos. Y entonces dice, y se os dará. O puede ser arroz, o imagínense otra cosa. Ahora, ¿cómo va a ser lo que se nos va a dar? Dice, medida buena, o sea, no falsa, es decir, porque hay unos, por ejemplo, que tal vez
o le ponen piedras, o qué sé yo, o algo, ¿verdad? Algo que haga espacio, ¿verdad? Pero realmente no es medida buena. No, aquí dice, dad y se os dará. ¿Qué cosa? Medida buena. Y luego, ¿qué más? Apretada. O sea, no nada más así tiene el contenedor y así nada más. No, sino que apretada. Imagínense un saco, un costal, vea. Apretadito, vea. ¿A usted le gusta así que esté apretadito o así poquito? Fíjense que hace poco así algo pasó hablando de esto. Fuimos a un lugar, una hamburguesería, ¿no? Y tenía hamburguesas y tenía malteadas o algo así, o nieve. Y fuimos, ¿verdad? Y, ya estaban unos precios que... Dije, bueno, pues, yo quiero una nieve chiquita. Una nieve chica. Claro, digo chica porque tenían dos, la chica y la grande. Pero desde la chica era grande el precio, ¿no? Dije, no, pues yo me imaginé pues lo que siempre no dan, o sea, algo así, pensaba así, algo así. Será como algo así como un Blizzard o algo así, algo de este tamaño. Algo como de 8 onzas. Y ok, entonces ya pedimos y todo eso. Y ya estamos esperando, ¿verdad? Hasta que ya dijeron, pues ya que ya estaba la orden. Y fui. ¡Hombre! Yo dije, no, hombre, la nievecilla así, o sea, hasta los vasos así chatitos. O sea, así. Y dije, no, hombre, todo eso costó, ¿verdad? Y yo pensaba algo así grandote, ¿no? Y no era así chiquitito. Y hombre. Y luego no nada más así, sino que no se veía así la bolota así, sino que parecía que le habían aplastado de medio. O sea, todo, o sea, una embarradita nada más me dieron. Entonces, no, o sea, entonces imagínense en eso del saco que ustedes tienen, ya sea que van a poner arroz o frijoles o lo que sea. Dice, da, dice, y se os dará. ¿De qué manera? Medida buena, apretada. ¿Qué cosa más? Remecida. ¿Cómo es remecida? O sea, que se sacude, ¿no? Y todo, o sea, que todas así las esquinitas y todo, o sea, quede bien ahí lleno, nada que con aire. Así como las papitas, ¿no? Dicen que las papitas son ¿cómo se llama? La comida más cara por peso. Y sí, ¿por qué? Hasta la bolsota, bien bonita, bien atractiva. Y uno la abre y hasta allá abajo está. Entonces, puro aire. Entonces dice, medida buena, apretada, remecida, ¿y qué más? Y rebosando darán en vuestro regazo. Hasta en su regazo, o sea, que usted pueda sentir que sí es verdad, o sea, todo está bien apretado. Rebosando, dice, darán en vuestro regazo. Qué bonito cuando le dan algo rebosado, ¿no? Nada más que, no, el saco tiene que cerrar. Y ciérralo y todo, y tal vez que quede algo de aire, porque después se hincha con el calor y quién sabe, con el movimiento y se le va a tirar. No, dicen que está rebosando, vean. Hablando de la nieve. Otra vez, ya fuimos a otra parte, ya fuimos a Ohio Valley University y ahí estaba por ahí dice, pues, ¿dónde hay? Viendo el GPS, no, pues aquí hay un Dairy Queen. Él no estaba, ¿cómo se llama? El Yelp decía que no servía, o sea, como que la atención no servía. Como que ya nos arriesgamos y fuimos ahí, ¿verdad? Y dijimos, nada más era Caleb el que pidió mediano, pero yo decía, chico. No, hombre, nos dieron igual que Caleb, así el vasote. Y a Damaris todavía más, me doy cuenta que era así grandotote, llenote y así, ni siquiera se lo pudo terminar. O sea, y supone que era chico. Y no, ellos nos dieron más, y bien atentos y todo, y aquello, y dándonos más de lo que nosotros le pedíamos y todo. Entonces a mí se me hace que ya como vieron la crítica, por eso estaba, pero bien diferente. Y era así, y más barato que el otro que era así. Así. Entonces, ¿pero qué es lo que hay que hacer para recibir eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Da. ¿Y por qué al final dice por qué? Porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Entonces, si fijan, conforme a lo que das, es lo que vas a recibir. O sea que la persona que dio está dando ¿qué? Bien, ¿verdad? También. Entonces acuérdense, vea, Dios ya quiere que ofrendes no para quitarte lo que tienes, sino porque te quiere dar más y mejor. Ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 12. El capítulo 12, versículo 29 al 34. 29 al 34. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer,
ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan, ¿qué dice? Las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué dice Lucas 12:31? Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero fíjense, el contexto continúa. Versículo 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué cosa? Daros el reino. Versículo 33. Entonces fíjense, cuando uno tiene esa mentalidad de que yo voy a recibir tanto de parte de Dios, ¿qué dice el versículo 33? Y por eso le dice, no teman, porque los otros están con el temor y la preocupación del día de mañana y todo eso. Entonces dice el versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿Y qué dice el versículo 34? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, Dios quiere que en nuestro corazón estén las cosas de Él, las cosas de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Invierte en mí, es como diciendo así, ¿verdad? Invierte en mí. O sea, yo quiero que tu corazón esté en mí. Por lo tanto, yo quiero que tú inviertas en mí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno invierte en una casa? Uno le preocupa entonces cómo está la casa y todo eso, y ay, acá y todo eso, y a ver si no le pasa nada malo y todo. ¿Qué tal si uno invierte en un carro? Ay, la atención del carro y que no le peguen y aquello y todo eso. Si se fijan, o sea, como que su corazón se va a aquello en lo cual uno invierte. ¿Y qué pasa? Que de repente viene un tornado y se lleva la casa. Están así llorando y todo. En cambio, el que veía la casa simplemente como algo que tiene que hacer, tiene que vivir, pero no atesoró su casa. ¿Qué pasa? Siempre ponía en primer lugar a Dios. Se lleva a la casa el tornado. Dice, no, pues gracias a Dios estamos con vida, ¿verdad? Estas son cosas materiales, así como comenzamos una vez, podemos comenzar otra vez, no importa, y así, ¿verdad? Bien diferente, ¿verdad? Se nota dónde está el corazón de la persona. Entonces, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso dice Dios, mas buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy, muy importante. Y dice que son bolsas de que no se envejecen. Muy importante. Ahora, la otra cita que tengo aquí es Proverbios 3, muy bonito. Fíjense, el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Acuérdate, Dios te quiere dar. Y por eso y por eso es que uno da, o sea, da uno con esa esperanza y todo eso, o sea, que Dios es tan bueno, de por sí ya nos ha dado tanto. Pero vemos ya cómo dice Jesús, da y se os dará, ¿verdad? Y de una manera excelente. Ahora, fíjense, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué dice ahí? Honra a Jehová, ¿cómo dice ahí? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí se fijan? Entonces, no nada más. Acuérdense que dice que uno va a ser medido conforme a la misma medida que uno da. ¿Y qué dice? ¿Qué es la manera en que, cuáles son los bienes que uno tiene que ofrecer al Señor? Las obras, las primicias. ¿Cuáles son las primicias? Lo primerito, vea. Es decir, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes hacen un presupuesto. Entonces dicen, entradas, haz de cuenta un presupuesto mensual. Y luego dice salidas. Y salidas, ¿verdad? No, pues que la renta, ¿verdad? O que el estudio, o que la gasolina, ¿verdad? O que los seguros, ¿verdad? Y que la comida, o que la ropa, ¿verdad? Y que X y Y cosas. Pero ¿cuál debe ser el primero? Dios, ¿verdad? La ofrenda. Lo que uno da. Eso debe ser lo primero. Porque si no, ¿qué pasa? Y esto, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, y... pues nada más me sobró tanto. Aquí está Dios. Le digo, no, vea, primero le doy al lechero, al carnicero, ¿verdad? Al rentero, ¿verdad? Y todo, y si pero aquí también tengo algo que me gusta, de algo de placer, o algo de entretenimiento y todo eso, y al final Dios, no, es con las primicias de tus bienes. Entonces acuérdense, ¿verdad? Dios no es de que quiere que
ofrende yo, ¿verdad?, para Él quitarme lo que tengo. Al contrario, ¿verdad?, Él nos quiere dar más y mejor, ¿verdad? Entonces Él nos quiere bendecir. El punto número 2, hablando de 3 mitos acerca de la ofrenda. Puedo ser generoso hasta que sea rico. Puedo ser generoso hasta que sea rico. Ese es el mito número 2, ¿verdad? No, yo ahorita, pues, ¿qué puedo dar? Yo no puedo ser generoso, o sea, tengo que ser rico, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes, sean honestos, ¿verdad?, dicen, ay, Señor, si tú me dieras tanto dinero, yo te daría? Ay, Señor, si solamente me dejas ganar la lotería. Ay, Señor, si solamente, ¿verdad?, yo te daría esto y yo te daría aquello. No, ¿verdad? Acuérdense, es primero dar y luego se nos da. Entonces el mito es, puedo ser generoso hasta que sea rico. No, al contrario, ¿verdad?, toda persona puede ser generosa. Toda persona puede ser generosa. Vamos a ver en Jesús ejemplos. Primero de Reyes, primero vamos a ir al Antiguo Testamento. Un ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 17. ¿Saben a dónde me voy a ir? La viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Primero de Reyes, capítulo 12, Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Versículos 8 al 16. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, fíjense. Vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, todavía no había llegado a donde iba y ella la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, agua, me pido agua y todavía no llego a donde voy para el agua y ya hasta me está pidiendo otra cosa más. Me acuerdo que en el caso de Jenny y yo, cuando decimos que, ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, decimos de broma, ¿no quieres un yuki? O sea, como no quieres una nieve, o sea, también, ya que estás pidiendo cosas, no quieres así otra cosa más. Pero fíjense, dice el versículo 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice ahí? Y nos dejemos morir. Fíjense, nada más tenía eso. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. O sea, hasta le dijo cómo, cuál es su gusto, ¿no? Y dice, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, mi propósito, ¿verdad?, de andarles diciendo esta cita, no es para que ya se les antoje, ¿verdad? No es para que estén su estómago así. Dice, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, otra vez, dice, ¿cómo? Él es un siervo de Dios y ella es una viuda, pobre. Y tú todavía le estás diciendo de que no, primero esto, primero a mí. Versículo 14. ¿Pero qué dice? No tengas temor. Y dice, no, primero para mí, luego para ti y tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días, a todo ese tiempo, ¿verdad?, que era la sequía. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, volviendo acá es Jesús el que dice, da y se dará, y buena medida, rebosando, y todo eso dará en su regazo. Entonces,
¿será verdadero Jesús o no? ¿Estará diciendo verdad o no? Entonces, en el caso de aquí de ella tenía que creer, ¿verdad? Tenía que creer, ¿verdad? Que sí, o sea, que Dios había dicho así y así se iba a hacer. Y entonces acá, porque Elías le dice qué es lo que dijo Dios. Acá es Jesús el que está diciendo esto. Entonces nosotros tenemos que creer en eso, es muy importante. Entonces fíjense, todo el mundo puede ser generoso. Así ya podemos ver que esta viuda fue generosa y Dios la bendijo. Ahora, Marcos 12, ya en el Nuevo Testamento, otra viuda. Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban, ¿qué dice ahí? Mucho, ¿verdad? Muchos ricos echaban mucha cantidad. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ahora uno pensaría, si se queda uno ahí, de que, oye, ¿cómo está eso, verdad? Si alguien da, por decirlo así, $100 y otra persona da 5, uno pensaría, pues el que echó más es este. ¿Cómo puede entonces decir, verdad, que entonces pues es la viuda pobre la que echó más que todos ellos, ¿no? Todos los ricos. Versículo 44, de ahí dice, está hablando en cuanto a porcentaje, no está hablando en cuanto a cuánto tiene cada persona. 44, porque todos han echado, ¿qué cosa? De lo que les sobra. Fíjense qué cosa, como Jesús dice, todos han echado lo que les sobra. Ahora, ¿se acuerdan cómo en Proverbios que dice que es lo que uno tiene que dar? Las primicias. Fíjense, las primicias. Y todos, no nada más dice que los ricos, sino dice que todos estaban echando ¿qué? Lo que les sobraba. Haciéndole limosna a Dios, imagínense. Dice, porque todos han hecho lo que les sobra. Pero esta, hablando de la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Imagínense. A las viudas se les daba, era algo prácticamente simbólico, porque ¿qué puedes contar con eso? Pero dos blancas cada día. Y ella lo dio, ¿verdad? Ahí. Ahora, nosotros, por lo general, somos al revés, ¿no? Si a mí me dan poquito, ¿cuánto voy a dar? Me hago más codo, más regiomontano, más me duele. Y digo, no, hombre, ¿cómo? O sea, entre menos tengo, más apretado soy. Y entre más, vea, pues ahí un poquito más salgado. Y en el caso de la viuda pobre, se echó todo su sustento. Entonces fíjense, o sea, cómo, ¿verdad? Dios, a final de cuentas, no es la cantidad, sino el sacrificio. Porque tú podrás echar un montón, pero no es nada de sacrificio en comparación a otro. Entonces, muy importante de esto. ¿Se fijó Jesús en lo que echaban en el arca? ¿Se fijan? En el caso de uno, nosotros no. O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo no sé para nada cuánto da nadie. No sé nada. Yo no sé nada de eso. Ni siquiera soy el que cuento la ofrenda, ni siquiera nada de nada. Yo no tengo los libros, no tengo nada. Yo no sé nada de nada. Yo solamente creo saber lo que yo doy. Yo creo saber, nada más yo y ya. Pero de nadie más. Pero hay alguien que sí se fija. Y Jesús, vea cómo se fijó ahí, ¿verdad? ¿Cómo se fijó? Esto dan puras obras. Pero esta viuda pobre echó todo, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad? Cómo... Y ya en Lucas vimos que la bendición que él menciona, ¿verdad? Que con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 8? Hablando, ¿verdad? Que para eliminar el mito de que solamente el rico puede ser generoso. ¿Qué dice 2 Corintios 8? Nada más viendo ahorita el 1 y 2, el versículo 1 y 2. 2 Corintios 8, 1 y 2. ¿Se acuerdan cuando estaba recogiendo una ofrenda, ¿verdad? Para los santos pobres en Jerusalén? Esto es parte de eso. Y entonces 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2,
Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjense, era una congregación en que los miembros estaban, no nada más eran pobres, dice, no nada más pobres, ¿qué dice ahí? Profunda pobreza, profunda pobreza. No nada más lo dice pobreza, sino profunda pobreza. Y no nada más tenían profunda pobreza, sino también, ¿qué cosa? Grande prueba de tribulación, grande prueba de tribulación. ¿Es cierto o no es cierto que tal vez uno tendría la tentación de que, vamos a decir, ¿cuántos de ustedes han tenido de repente un gasto de emergencia? Pues todos hemos tenido de repente algo, ¿verdad?, que no habíamos calculado, ¿verdad?, en nuestros gastos. De repente, pácatelas, nos enfermamos, o de repente, ¿verdad?, ya deja de funcionar la lavadora, o deja de funcionar el refrigerador, o deja de funcionar el boiler, o deja de funcionar el carro, o deja de funcionar la casa. De una u otra manera, o sea, algo, paz, y un gasto que no, vean. Entonces, en el caso de ellos, dice, entonces de la tentación de uno es de que, bueno, voy a dejar de ofrendar hasta que entonces ya arreglo yo esto, y entonces ya vuelvo a ofrendar. Me acuerdo que una vez una persona me preguntaba, si yo doy a un pobre ya no tengo que ofrendar. Y mi respuesta pues fue sencilla. Le dije, ambos son mandamientos. Ambos son mandamientos. O sea, no es, haz esto a menos que hagas esto, haz esto a menos que hagas esto, sino que ambos son mandamientos. O sea, tanto, ¿verdad?, el ayudar al pobre, ayudar a esto, al necesitado y todo eso, y así como la ofrenda, ambos son mandamientos. Entonces, o sea, uno tiene que cumplir con ambos, ¿verdad? Porque el primer pobre sería uno, ¿verdad? El primero, luego uno diría que uno es pobre. Sí, les conté, ¿se acuerdan? Cuando estaba, bueno, en el caso de mi papá, me acuerdo que al principio del ministerio estaba bien difícil la cosa, bien difícil. Una vez que de repente nada más estaban ahí en la casita que ni siquiera era propia, sino de la iglesia. Y ya dice que nada más tenían una tortilla. Una tortilla, no sé si estaba, no recuerdo si decía que era tostado o no. Esto me lo platicó mi papá. Y ya pues se iban a partir. Dice, y en eso llegó alguien al que menos imaginaban que llegó. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron a esa iglesia, los hermanos decían, cuídate de fulanito, él es bien gruñón. Cuídate, él es... Como que a veces no están de acuerdo con cosas de la iglesia y todo eso. Al final de cuentas, ¿qué pasa? De repente tocó él y llegó con bolsas de mandado. El gruñón. O sea, me enfrentan para la obra, el servicio del Señor que estaba haciendo mi abuelo. O sea, porque era mi papá el que estaba niño, ¿no? Entonces así, wow, o sea, cosas así. Entonces en el caso, por ejemplo, ya después mi papá, pues un poquito más, un poquito, y a veces mi mamá me platicaba, a veces es de que de repente no llegaba el cheque, por decirlo así. Y ay, a ver, y todo. Pero ellos siempre aprendieron, o siempre dar. Y entonces pasan esas cosas, ¿no? Y a veces unas cosas uno no sabe, como yo fui el último de la familia, el último de 7 hijos, pues a veces uno no se da cuenta de cosas. En la primera, segundo, tercero, pues se sabrá más cosas de la historia de los papás. Y a mí, pues, lo que no sabía, pues a mí me lo contaba, ¿no? Pero entonces es bien importante como aquí dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces Dios ve, ¿verdad?, el sacrificio y todo, y también recompensa. Ahora, ese es el punto número 2, que no nos creamos de que uno puede ser generoso hasta que sea rico. Al contrario, todos podemos ser generosos, porque Dios no está viendo la cantidad, sino Él está viendo el sacrificio que cada uno está haciendo, o la falta de sacrificio, en el sentido de que anda uno dando sobras. Dios lo sabe, y como pudimos ver, Jesús se fija. El punto número 3, el tercer mito que hay que quitar: solo a la fuerza se ofrenda bien en la iglesia. Solo a la fuerza se ofrenda bien en la iglesia.
No, hasta que me digan desde enfrente, hermano, tienen que dar tanto, y tanto, quién sabe qué, ¿verdad? Y esta cantidad, ¿verdad? Y todo eso. Entonces solamente así ves que realmente puede haber, ¿verdad? Ofrenda, ¿verdad? Solo las fuerzas ofrendan bien en la iglesia. Al contrario, cuando se ofrenda bien en la iglesia es cuando se hace ¿qué? Cuando se ofrenda de corazón. De corazón. Cuando el corazón está abierto a la voluntad de Dios, o sea que no es un corazón cerrado, sino que realmente está, que realmente está convencido de Dios. Realmente uno cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Realmente uno cree, ¿verdad? La gran ofrenda que Él nos dio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso se menciona como una ofrenda, sacrificio y olor agradable, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? Cuando uno realmente cree todo eso, uno es dadivoso. Entonces, no a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 8? Ya que estamos ahí. A propósito, ahí mismo en 2 Corintios 8, veamos el versículo 3 y 4. Fíjense cómo lo dieron ellos, los de Macedonia, esa ofrenda. Fíjense, 2 Corintios 8, 3 y 4. Pero acuérdense, ya el versículo 3 dice que ellos abundaron en sus riquezas de generosidad. Generosos, generosos. Pero fíjense lo que dice el versículo 2 Corintios 8, 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué más? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Sí se fijan? O sea, al final de cuentas ya dicen, no, o sea, ellos no nada más dieron conforme a lo que tenían, sino dicen, más que sus fuerzas. Y no nada más eso, sino que en vez de ser Pablo el que les anduviera diciendo a él, ándale, den, ándale, den, ándale, den. Al contrario, eran ellos, ¿verdad? Los de Macedonia, los que ellos estaban pidiendo. Dice, pidiéndonos con muchos, ¿qué dice ahí? Con muchos ruegos. Que les concediéramos, que diésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Verdad? Muchos ruegos, dice. Entonces uno puede ver, o sea, yo creo que el apóstol Pablo decía, no, hombre, usted lo necesita más. Pero no, o sea, a final de cuentas ellos querían participar porque lo veían como no como una carga, sino como un privilegio participar. Entonces, ellos de tiro eran realmente de corazón convertidos, no porque el apóstol Pablo se los exigiera. Y ahí mismo en 2 Corintios capítulo 9, nada más viendo ahí el versículo 7 y luego el 8, 2 Corintios 9, ahí lo tienen, versículos 7 y 8. Cada uno de, como propuso, ¿dónde? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Qué significa por necesidad? O sea, como a la fuerza, ¿verdad? Entonces, no, o sea, Dios no quiere que entonces la persona dé a la fuerza. Entonces, porque no es de corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oh, fíjense, ¿se acuerdan que como vimos que Jesús estaba fijando cuánto echaban? Y aquí dice que Dios ama al dador, ¿qué? Al dador alegre. Entonces, o sea, Dios también no nomás se fija en tu esfuerzo, en tu sacrificio, sino también con qué actitud lo estás dando. Si lo estás dando como que, ay, aquí está el hermano al lado de mí, él va a ver cuánto doy. Así el billetote, así, voy a tapar, según yo, los ceros, porque realmente es un 1 nada más. Un billete de $1, pero para que piense que es de 10 o de 100. Y así de una u otra manera. O cuando ofrenda, imagínense, ¿verdad? Que de repente, pues, ¿se acuerdan que el hermano Alcides lo mencionó, ¿verdad? Que en 1 Corintios 16, ¿verdad? Según como uno haya, ¿qué? Prosperado. Entonces debemos decir que Dios lo haya prosperado, uno lo haya bendecido. Entonces, ¿cuánto va a dar? Va a dar más, de acuerdo, ¿verdad? A eso. Y de repente, ¿verdad? Hoy, o sea, está dando más esa semana. Y de repente dice, ay, con esto podría comprarme una HD TV. Ay, con esto podría comprarme una ropa nueva. Ay, con esto podría cuántas cosas, ¿verdad? Pero entonces uno puede ver, no, o sea, no, así no. Por eso dice, ni con tristeza. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Dios se fija en tu esfuerzo y también se fija en tu corazón, ¿verdad? ¿Con qué corazón estás dando, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan que la palabra ahí, alegre,
Es la palabra en el griego hilaros, de donde viene, bueno, viene el nombre Hillary. Pero no sé si se han fijado en la palabra que usan los americanos cuando dicen algo, ¡ay, qué chistoso! En inglés dicen, ¡ay, that's hilarious! Así dicen, that's hilarious. Es la misma palabra, en que la persona está así riéndose, ¡ay, that's hilarious! O sea, que no nada más que alguien dijo un chiste que uno no le entendió, pues quién sabe qué. No, sino hablando de algo que realmente viene de adentro, desde adentro, una risa, una alegría honesta y así. Entonces imagínense, hermanos, entonces cuando pase la charola, así, ¿verdad? Que está, no hacía. Sí, no, o sea, honestamente, y digo, mira, se supone que lo que está uno dando está reflejando cómo lo ha bendecido Dios a uno. Sí, o sea, así es. Entonces uno, Dios me ha bendecido tanto. Y por eso era una alegría. Porque está dando a entender, mira todo con lo que Dios me da. Y no para andar presumiendo, vea, sino simplemente alegre de que yo puedo dar tanto y todo eso. Entonces es bien bonito. Entonces acuérdense, no es cierto que solo la fuerza se ofrenda bien en la iglesia. No, cuando es de corazón, cuando uno ha comprendido el mensaje del Evangelio de Dios. Y ahí mismo, en 2 Corintios capítulo 9, el versículo 13, pues por la experiencia de esta ministración, o sea, de esta ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Y qué cosa más? Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, ellos estaban siendo generosos de una manera libre, no porque alguien se los estuviera imponiendo, sino de corazón, ¿verdad? Lo que ellos querían con alegría. Y luego que dice Hechos 2:44, imagínense al inicio de la iglesia. Hechos 2:44. Hechos 2:44 al 46. Hechos 2:44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Y perseverando, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Fíjense lo que dice ahí al final. Comían juntos, ¿de qué manera? Con alegría y sencillez de corazón. No estaban ahí por obligación, no estaban ahí porque, bueno, tengo que, sino, no, hombre, lo están haciendo con alegría, con sencillez. ¿Se acuerdan, hermanos, como cuando nos juntamos, ¿verdad? También en los ágapes? ¿Se pone bonito el ambiente o no? Sí, está uno ahí porque debe de. No, uno está ahí porque uno quiere. Y se goza con los hermanos y comemos juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, algo que se ve desde la iglesia primitiva. Entonces, fíjense, ya para terminar, Éxodo 35, y con esto terminamos. Fíjense que desde el Antiguo Testamento las personas ofrendaban, o sea, el pueblo de Dios ofrendaba según su voluntad. Fíjense, Éxodo 35, cuando iban a construir el arca, el tabernáculo y todas las cosas, dice Éxodo 35, ahí pueden ver desde el versículo 20 en adelante acerca del pueblo que trae la ofrenda, pero me voy a concentrar en estos versículos. Éxodo 35, versículo 29, dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, ¿qué cosa? Corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que se hicieron, trajeron ofrenda, ¿qué? Voluntaria a Jehová. Y lo interesante, hermanos, es que en esa ofrenda voluntaria, fíjense lo que dice ahí el capítulo 36, Éxodo 36, versículos 6 y 7. No era, bueno, pues es que si hacemos voluntaria, pues después no van a dar.
sino que era voluntaria. Y fíjense cuánto se juntó. Capítulo 36, versículos 6 y 7. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. O sea, no traigan más ofrendas. Así se le impidió al pueblo, que dice, ofrecer más. Versículo 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Qué cosas, no? No es de que uno dé sus obras, no, uno da las primicias. Y cuando uno da las primicias, sobra. Ay, ya. Bien, bien bonito, bien, bien. Es algo, hermanos, fíjense que a través del internet uno puede ver cuánta necesidad hay de la expansión del evangelio, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, yo me topo con muchos que realmente piden recursos, piden ofrenda, piden ayuda de una u otra manera, porque siempre el evangelio se está expandiendo, siempre se está expandiendo, siempre hay personas que sí quieren de buena voluntad venir a Dios. Hay muchos que no quieren, pero hay otros que sí. Y entonces de repente están poniendo congregaciones, iglesias y todo eso donde no las hay. Y hay personas que están viniendo y todo eso. Y siempre hay esa necesidad, siempre de la expansión del evangelio. Entonces es algo que siempre es importante. Siempre dar, siempre dar, siempre dar. Para que entonces siempre cuando están esas peticiones de ayuda, haya de dónde, haya de dónde. Porque si no las hay, pues lamentablemente hay que decirles no. Ahora otra vez, yo no soy el que tampoco rijo eso, ni yo no estoy envuelto ni nada de eso. Eso ya son los ancianos y los diáconos que administran ese tipo de cosas. Pero de que sí sé que hay muchos que piden aquí, piden allá, simplemente para expandir el evangelio, donde personas se están bautizando, donde personas están queriendo, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios de corazón, ¿verdad? Entonces cuando siempre se tiene, ¿verdad?, una cantidad de dinero para poder mandar a esas personas, es muy bueno. Y eso sí, y siempre se deja eso a cargo de los ancianos y todo eso, porque ellos obviamente van a checar que no sea ninguna trampa, ¿verdad? Ellos siempre van a explorar y checar y todo, ¿verdad?, que realmente sea genuino, porque nunca falta, ¿verdad?, los que pidan, pero realmente sea pura mentira. Entonces ellos se fijan en todo ese tipo de cosas. Entonces con eso terminamos. Espero que haya sido de edificación. Acuérdense, ¿cuáles son los 3 mitos acerca de la ofrenda que son mentira? Dios quiere que ofrende para quitarme lo que tengo. No, ¿verdad? Él te quiere bendecir más, ¿verdad? Él te quiere bendecir más. O 2, puedo ser generoso hasta que sea rico. No, ¿verdad? Él no se fija en la cantidad, sino en el sacrificio, ¿verdad?, de cada persona individual, ¿verdad? Acuérdense, nosotros damos las primicias, no las obras. Cada uno, ¿verdad?, se usa particular. Y 3, solo la fuerza se ofrenda bien en la iglesia. No, vemos el ejemplo en la Biblia que cuando es realmente voluntario, de corazón, ¿verdad?, es realmente, ¿verdad?, cuando entonces las personas lo hacen con una alegría tremenda, ¿verdad?, que hasta cuando ofrendan lo van haciendo con mucha alegría. Y con eso terminamos. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no es parte del pueblo de Dios, ¿verdad?, que todavía no se ha convertido, gracias a Dios tuvimos esta semana, que pasó 4 bautismos de 4 jóvenes. Ahí están los nombres en el boletín. Pero si hay una persona aquí que todavía no se ha bautizado, y el día de hoy, quiere decir, sí, yo quiero bajar a las aguas del bautismo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y quiero bajar a las aguas del bautismo, para ser sepultado y resucitar a una vida nueva, lo puede hacer el día de hoy. Si usted quiere hacer esa decisión el día de hoy, se lo puede indicar cuando el hermano de las alabanzas se lo indique. Gracias y Dios le bendiga.